Bienvenidos, queridos hermanos, a nuestra Escuela de la Fe. Estamos muy contentos de ya llegar al tema número 7, donde hemos estudiado toda la historia, estamos estudiando la historia de la salvación, y felicitamos a quienes ya están, nos han seguido muy, con mucho dedicación, y entusiasmo. Iniciamos entonces este encuentro en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Iniciamos con nuestra oración inicial. Oh Dios, Espíritu Santo, tú nos das en la Sagrada Escritura tu revelación divina. Ilumina nuestro entendimiento e inflama nuestra voluntad para comprender tu verdad eterna, amarte y servirte con más fervor y fidelidad. Amén. 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 Bueno, en el tema anterior vimos cómo a la muerte del rey Salomón el reino se dividió entre su hijo Roboam, quien gobernó sobre el territorio de Judá, que es el que está al sur, ¿no es cierto?, del país, cuya capital fue Jerusalén, y el reino del norte, que estuvo heredado por Jeroboam, quien gobernó en la capital, que fue Samaria. Este reino del norte va a llamar Israel. Los reyes de Israel, en su mayoría, no fueron fieles a la alianza del Sinaí, e hicieron lo que es malo a los ojos de Yahvé. Esta es una expresión que se usa mucho en el libro de los Reyes para calificar la actitud que tuvieron los reyes en relación a la alianza del Sinaí. Muchos fueron las infidelidades que cometieron los reyes frente al Señor. Se construyeron templos a los ídolos, se sacrificaban niños, habían injusticias sociales, hubo muchos problemas económicos. Y esto provocó que el Dios enviara profetas para que llamaran a la conversión y a la obediencia a la ley de Dios. En el siglo IX, antes de Cristo, Dios eligió al profeta Elías y luego a su sucesor Eliseo para que profetizaran en el reino del norte, el reino de Israel, en tiempo del rey Ahab, que se casó con una princesa hija del rey de Sidón, que se llamaba Jezabel. Y ellos se alejaron de Dios. Y esto justificó la presencia de los profetas, porque el pueblo se había confundido. ¿Cuál era el verdadero Dios? ¿El Dios que traían los sidonios o el reino, o el Dios de la alianza del Sinaí? El Dios Yahvé, el único Dios. Este es nuestro tema de hoy, el profetismo en Israel, especialmente en el siglo IX. Primero veamos cómo dividió el reino a la muerte de Salomón, cómo se dividió el reino a la muerte de Salomón. Este es el reino del sur, capital Jerusalén, el reino de Judá, que heredó Roboam, y este es el reino del norte, que se llamó el reino de Israel, que heredó Jeroboam, y cuya capital es Samaria. El reino, aquí tenemos el nombre para que lo recuerden. En el reino de Israel, o sea, el reino del norte, la mayoría de los reyes hicieron lo que es malo a los ojos de Yahvé. ¿Y qué significa eso? La presencia de sacerdotes de Baal, que eran el dios de los sidonios, adoración de ídolos, sacrificio de niños, injusticia social. Es decir, esta es la ruptura de la alianza. Entonces aparecen los profetas, que en este caso, en el siglo IX, son Elías y después Eliseo. ¿Quiénes son los profetas y cuál es su misión? Los profetas son hombres elegidos por Dios para recordar la alianza con Yahvé, para denunciar las infidelidades del pueblo, que es la idolatría del dinero, del poder, del placer, etc. Anunciar las consecuencias de sus infidelidades, que son muy, muy fuertes, y por supuesto anunciar el Mesías prometido. Bueno, Elías, el profeta Elías, apareció en el tiempo del rey Ahab, que vivió entre los años 874 y 853 antes de Cristo. Recuerde que antes de Cristo las fechas se colocan al revés, acercándonos hacia Cristo. Estamos en el siglo IX. Entonces Dios envió al profeta Elías al reino del norte de Israel para que denuncie la idolatría
y llame a la conversión. Elías, entonces, vamos a hacer rápidamente algunos aspectos de su vida. Elías multiplica el aceite y la harina de la viuda de Sarepta, que ustedes van a escuchar un texto de él, donde relata este tema. Después él huye al Horeb y ahí escucha a Dios en una brisa suave. Después, cuando ya está mayor y ya Dios le dice que unja a Eliseo, que va a ser su sucesor. Y finalmente Elías es arrebatado en un carro de fuego, un hecho muy misterioso y especial. Esta es la primera parte, hemos visto este PowerPoint, ¿no es cierto?, que habla de los profetas. Entonces parece que Susana quiere una pregunta. Sí, hermana, quería preguntarle, atendiendo a la descripción del profeta, del profetismo, ¿cierto? Preguntar cómo se distingue un profeta verdadero de lo que es llamado los falsos profetas. Sí, es súper buena pregunta. Hay muchas personas que se preguntan eso. Pero lo primero de todo es que el profeta no se nombra a sí mismo profeta, es elegido por Dios y enviado por Dios. Y la mayoría de ellos no se sienten dignos de ser profeta y de ser la voz de Dios. Y entre muchos de ellos hay como una especie de lucha interior entre sus propios deseos y su propio ser y lo que Dios les pide que hagan. La mayoría de los profetas, de los verdaderos profetas, sufren en su vida lo mismo que anuncian. Es algo muy impresionante lo que pasó, supongamos, Oseas, lo que pasó Jeremías, lo que pasó Ezequiel. Entonces, realmente ellos viven en su propio ser lo que anuncian. Mientras que los falsos profetas primero se autoproclaman a sí mismos, generalmente predican o hablan cosas que la gente está contenta de escuchar, y además Dios los rechaza. Hay un texto tremendo de Jeremías donde dice, ¿quién los nombró a ustedes mis profetas? Yo no los he enviado, yo no los he elegido ni los he enviado. En ese tiempo el verdadero profeta era Jeremías, que anunciaba que el reino de Judá iba a caer en manos de los babilonios. Y los falsos profetas anunciaban que no, que había paz, que todo estaba bien. Entonces, eso es lo que te puedo decir, Susana, respecto Gracias, hermano. de la diferencia. ¿Eh? Pasamos entonces a la segunda parte, donde vemos que como Elías, como el modelo, como el profeta modelo de todos los demás, aparece en un texto de San Mateo, San Marcos, San Lucas, en la transfiguración del Señor, acompañando a Jesús y a Moisés, para representar y enseñar que la ley de Moisés y los anuncios de los profetas son complementarios, que los dos son importantes, porque lo que hacen los profetas es recordar esta alianza. Entonces, escuchemos este texto que aparece entonces en el momento en que el pueblo de Israel está sufriendo una gran confusión ante la llegada de los dioses, de los profetas y otros dioses. Escuchemos. Primero de Reyes, capítulo 17, del 1 al 9. Elías, tesbita de Tisbé, de Galaad, dijo a Ahab: vive Yahvé, Dios de Israel, a quien sirvo. No habrá estos años rocío ni lluvia más que cuando mi boca lo diga. En el torrente de Querit. Fue dirigida la palabra de Yahvé a Elías diciendo: sal de aquí, dirígete hacia oriente y escóndete en el torrente de Querit, que está al este del Jordán. Beberás del torrente y encargaré a los cuervos que te sustenten allí. Hizo según la palabra de Yahvé y se fue a vivir en el torrente de Querit, que está
al cabo de al este del Jordán. Los cuervos le llevaban pan por la mañana y carne por la tarde y bebía del torrente. Al cabo de los días se secó el torrente porque no había lluvia en el país. Le fue dirigida la palabra de Yahvé a Elías diciendo: levántate y vete a Sarepta de Sidón y quédate allí, pues he ordenado a una mujer viuda de allí que te dé de comer. Bien. Ahora, si ustedes observan ahí, Elías le anuncia una sequía, le anuncia al rey Ahab. Yo veo pensando que el tener esa sequía va a producir una conversión en el rey ante los problemas que se presentan, pero eso no va a suceder. Entonces, a todo esto, la reina Jezabel habían perseguido a los otros profetas que habían en Israel. Entonces Dios lo envía al torrente de Gijón, que después se seca, ¿no es cierto? Pero en ese tiempo fue alimentado por los cuervos, o sea, como que Dios alimenta a su profeta hasta que se seca el torrente y debe partir. Entonces va a Sarepta. Escuchemos qué pasa ahí en Sarepta. Lectura del primer libro de Reyes, capítulo 17, versículos del 10 al 22. Elías se puso en camino hacia Sarepta y al llegar a la entrada del pueblo encontró allí a una viuda recogiendo leña. La llamó y le dijo: por favor, tráeme un poco de agua en un jarro para beber. Mientras iba a buscarla, Elías le gritó: por favor, tráeme en la mano un trozo de pan. Ella respondió: por la vida del Señor tu Dios, no tengo pan, solo me queda un puñado de harina en el jarro y un poco de aceite en la aceitera. Ya ves, estaba recogiendo 4 astillas. Voy a hacer un pan para mí y mi hijo, nos lo comeremos y luego moriremos. Elías le dijo: no temas, ve a hacer lo que dices, pero primero prepárame para mí un panecillo y tráemelo. Para ti y tu hijo lo harás después. Porque así dice el Señor, Dios de Israel: el cántaro de harina no se vaciará, la aceitera de aceite no se agotará hasta el día en que el Señor envíe la lluvia sobre la tierra. Ella marchó a hacer lo que le había dicho Elías, y comieron él, ella y su hijo durante mucho tiempo. El cántaro de harina no se vació, ni la aceitera se agotó, como lo había dicho el Señor por Elías. Más tarde cayó enfermo el hijo de la dueña de la casa. La enfermedad fue tan grave que murió. Entonces la mujer dijo a Elías: no quiero nada contigo, profeta. ¿Has venido a mi casa a recordar mis culpas y matarme a mi hijo? Elías respondió: dame a tu hijo. Y tomándolo de su regazo, se lo llevó a la habitación de arriba donde él dormía y lo acostó en la cama. Después clamó al Señor: Señor, Dios mío, también a esta viuda que me hospeda en su casa la vas a castigar, haciéndole morir al hijo. Luego se echó 3 veces sobre el niño, clamando al Señor: Señor, Dios mío, que la vida vuelva a este niño. El Señor escuchó la súplica de Elías, volvió la vida al niño y resucitó. Qué hermoso texto, ¿ah? Entonces, Elías va a Sarepta y ahí entonces se encuentra con esta viuda pobre que no tenía nada, estaba recogiendo leña, ¿no es cierto? Y le quedaba muy poco pan y aceite. Pero Elías le dice, le promete que no te va a faltar ni pan ni el aceite hasta que Dios envíe la lluvia. Y lo más impresionante encuentro yo es que ella creyó en la palabra de Elías y le hizo el pan y lo alimentó y realmente se cumplió lo que Elías le prometía por la fuerza de Dios. Y lo segundo que es interesante es ver cómo el hijo de la viuda se enferma y muere. Y la viuda como que lo increpa y Elías le dice: dame a tu hijo y clama al Señor. ¿Cuántas veces nosotros clamamos al Señor en alguna circunstancia? A veces se nos olvida. Y le se tiende 3 veces
sobre el niño y este vuelve a vivir. Es algo muy maravilloso que hace ver la importancia de la fe en nuestra vida. No sé si, parece que Mónica, Sí, tú yo querías... quería preguntar si ¿Sí? en esto de resucitar al niño, ¿hay algo también que prefigura a Cristo? ¿Hay una prefiguración en la lectura de Sí. Cristo? Yo creo que todos nosotros cuando escuchamos el texto nos acordamos de la viuda de Naín, no sé si te acuerdas, que, Sí. cuyo hijo único había muerto, Jesús lo resucita. Yo creo que anuncia ese hecho de la vida de Jesús. Y muchos otros milagros que Jesús hace, ¿no es cierto?, como el resucitar a Lázaro. Y también esta multiplicación de la harina, yo creo que anuncia el pan de vida que Él nos da y que también multiplica en la multiplicación de los panes, donde Él dice que Él es pan vivo bajado del cielo, que yo creo que, por supuesto, que anuncia a Cristo. Eso. Bueno, Bien. llegamos entonces a la cuarta parte en que Elías se enfrenta con los profetas de Baal. Ya habían dejado solo a Elías, los demás profetas de Dios, del Dios verdadero, habían sido eliminados, y entonces Elías invita al rey a convocar a los profetas en el monte Carmelo. Escuchemos entonces ese texto. Primer libro de Reyes, capítulo 18, versículos del 17 al 38. Cuando Ahab vio a Elías, le dijo: ¿Eres tú, azote de Israel? Él respondió: No soy yo el azote de Israel, sino tú y la casa de tu padre, por haber abandonado a Yahvé y haber seguido a los Baales. Pero ahora envía a reunir junto a mí a todo Israel en el monte Carmelo, y a los 450 profetas de Baal que comen a la mesa de Jezabel. Ahab envió a todos los israelitas y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Dijo Elías al pueblo: He quedado yo solo como profeta de Yahvé, mientras que los profetas de Baal son 450. Que se nos den 2 novillos, que elijan un novillo para ellos, que los despedacen y lo pongan sobre la leña, pero que no pongan fuego. Yo prepararé el otro novillo y lo pondré sobre la leña, pero no pondré fuego. Invocaréis el nombre de vuestro Dios. Yo invocaré el nombre de Yahvé. Y el Dios que responda por el fuego, ese es Dios. Todo el pueblo respondió: Está bien. Tomaron el novillo que les dieron, lo prepararon e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo: Baal, respóndenos. Pero no hubo voz ni respuesta. Gritaron más alto, sajándose según su costumbre, con cuchillos y lancetas hasta chorrear la sangre sobre ellos. Cuando pasó el mediodía se pusieron en trance hasta la hora de hacer la ofrenda, pero no hubo voz, ni quien escuchara, ni quien respondiera. Entonces Elías dijo a todo el pueblo: Acercaos a mí. Todo el pueblo se acercó a él, reparó el altar de Yahvé que había sido demolido. Tomó Elías 12 piedras según el número de las tribus de los hijos de Jacob, dispuso la leña, despedazó el novillo y lo puso sobre la leña. A la hora en que se presenta la ofrenda, se acercó el profeta Elías y dijo: Yahvé, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, que se sepa hoy que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu servidor y que por orden tuya he ejecutado todas estas cosas. Respóndeme, Yahvé, respóndeme, y que todo este pueblo sepa que tú, Yahvé, eres Dios que convierte sus corazones. Cayó el fuego de Yahvé que devoró el holocausto y la leña y lamió el agua de las zanjas. Bueno, súper interesante este texto porque ¿cuál era la misión de Elías? La misión de Elías era hacer
reconocer cuál era el Dios verdadero frente a la confusión que tenía el pueblo. Y si ustedes observan, cuando Elías invita al rey Ahab a ir al Monte Carmelo, también va el pueblo, no solamente los, los- los- los profetas, sino que el pueblo también tenía que observar lo que iba a suceder en ese lugar. Y ahí entonces los 450 profetas de Baal y Elías. El profeta entonces tienen dos novillos y los profetas de Baal colocan el novillo en la lugar del altar, ¿no es cierto? Y invocan a su Dios. Se hacen heridas, se ponen en trances, hacen muchísimas y no sucede nada. Elías se burla de ello, hay una cosa así un poquito impresionante y no pasa nada, ¿no es cierto? Dios ese Dios no responde. Mientras tanto, cuando le toca a Elías, él instala las 12 piedras, ¿no es cierto? Representando a las 12, un altar con las 12 piedras que representan las tribus de Israel, la zanja, las tinajas de agua, que las echan 3 veces sobre el novillo, lo cual era una cosa impresionante, que cómo se iba a prender algo que estaba con mucha agua. Dios, él clama a Dios, a Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, a ese Dios que convierte los corazones y baja fuego del cielo. En el texto del Eclesiástico, a Elías se lo asocia con el fuego. Él era como un fuego devorador para luchar por su Dios, para que el pueblo reconociera cuál era el verdadero Dios. Tal vez nos saltamos un texto, un parrafito, pero ahí Elías se extermina a los profetas de Baal, y tal vez nos puede impresionar a nosotros esta violencia que nosotros en el siglo XXI no la justificamos, pero estamos en el siglo IX antes de Cristo, en donde la costumbre era, y eso lo dicen varios comentaristas, en que los vencidos eran muertos. ¿Ah? Y además que mucho en esa época existía esta ley del talión, ¿no es cierto?, que aparece muchas veces también en el Pentateuco, en el Levítico, eso de ojo por ojo, diente por diente, que era menos grave que cada uno tomara la justicia por sí mismo. Y lo otro es que se representa esta escena, es que este fuego que aparece manifiesta la potencia increíble y poderosa, la potencia de Dios, y hace que resplandezca el poder de Dios, el Dios único y verdadero, frente a los dioses. Así que por eso que hemos querido poner esta escena porque muchas veces se alude a este texto de los términos de los profetas de Baal. Entonces, ese era el objetivo que tenía Elías como el profeta del Dios único. Y como si esto no fuera para comprobar que Dios es el verdadero Dios de todos los hombres, escuchemos el texto que viene a continuación, donde Dios envía la lluvia, después de una sequía muy larga. Lectura del primer libro de Reyes, capítulo 18, versículos 42 al 46. Ahab fue a comer y a beber mientras Elías subía a la cima del Carmelo. Allí se encontró hacia tierra con el rostro en las rodillas y ordenó a su criado: sube a mirar el mar. El criado subió, miró y dijo: no se ve nada. Elías ordenó: vuelve otra vez. El criado volvió 7 veces y a la séptima dijo: sube del mar una nubecilla como la palma de una mano. Entonces Elías mandó: vete a decirle a Ahab que enganche el carro y se vaya, antes que se lo impida la lluvia. En un instante se encapotó el cielo con nubes empujadas por el viento y empezó una fuerte lluvia. Ahab montó en el carro y marchó a Jezreel. Y Elías, con la fuerza del Señor, se ató el cinturón
y fue corriendo delante de Ahab hasta la entrada de Jezreel. ¿Ya? Entonces estamos en el Monte Carmelo, cerca del mar, ¿no es cierto? Y Dios inspira a Elías que le diga a su criado, ¿no es cierto?, que vaya a mirar el mar a ver si hay alguna nube, porque la lluvia viene del mar, ¿no es cierto? Bueno, y 7 veces. ¿Cuántas veces en la Biblia nos apareció el número 7, que es el número de la perfección de Dios? Y a la 7ª vez ve una nubecita pequeña que viene, y ahí Elías se da cuenta que va a llover. Hay una cosa que a usted a lo mejor ha pasado desapercibido, pero en algunas de las fiestas de la Virgen María se lee este texto como primera lectura en la Eucaristía, porque esa nube pequeña, como la palma de la mano, se la asocia a la Virgen María, que nos va a traer a Cristo, que trae, así como la lluvia fertiliza la tierra, ¿no es cierto? Igual, y nos salva del hambre, igual la Virgen María nos trae al Salvador del mundo, que nos trae la vida eterna, digamos. ¿Ah? Entonces, este texto es muy, aunque sea cortito, pero es muy importante porque Dios manifiesta su potencia y nos envía esta lluvia salvadora. ¿Mm? Pero la reina Jezabel, ¿no es cierto?, furiosa porque han matado a los profetas de Baal, decide acabar con la vida de Elías. Entonces Elías debe huir y parte, y lo escuchemos entonces cómo es este texto, qué dice este texto. Del libro Primero de Reyes, capítulo 19, versículos del 1 al 8. Ahab contó a Jezabel lo que Elías había hecho. Y entonces Jezabel envió este mensaje a Elías: esto y cosa peor hagan conmigo los dioses, si mañana a estas horas no te he puesto a ti como a uno de ellos. Elías tuvo miedo y se escapó para salvar su vida. Llegó a Beerseba de Judá y dejó allí a su criado. Él se internó en el desierto una jornada de camino y fue a sentarse bajo una retama, deseándose la muerte y diciendo: ya basta, oh Señor, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Luego se acostó y se quedó dormido debajo de la retama. Un ángel le tocó y le dijo: levántate y come. Miró en derredor y vio a su cabecera una torta cocida sobre piedras ardiendo y un vaso de agua. Comió, bebió y luego se volvió a acostar. El ángel del Señor volvió por segunda vez. Le tocó y le dijo: levántate y come, pues te resta un camino demasiado largo para ti. Se levantó, comió y bebió, y con la fuerza de aquel manjar, caminó 40 días y 40 noches hasta el monte de Dios, el Horeb. Sí, muy lindo este texto. Bueno, entonces Elías huye y llega y se duerme bajo una retama y desea morir. Tiene un momento de desánimo, de miedo, de frío, de tristeza, y vive lo que les decía al inicio, vive ese dolor, ese miedo que tienen todos los profetas cuando sufren las consecuencias de lo que han anunciado, de lo que han denunciado. ¿Ah? Entonces, y cuando está en ese lugar, un ángel le trae pan para renovar su fuerza 2 veces. Y se parece, y eso lo leí hoy día, a lo que le sucedió a Jesús en el huerto de los olivos,
como un ángel lo vino a reanimar en Getsemaní, ¿ah? Y con la fuerza para cumplir, para que recibe, Elías se levanta y camina 40 días y 40 noches, o sea, un largo tiempo, hacia el Horeb, el Monte Santo, donde Moisés se encontró también con Dios, ¿cierto? Entonces también Elías va a tener la misma experiencia. Ahora, ¿cómo le va a hablar Dios a, a Elías? Lo vamos a escuchar ahora en el texto de Reyes. Primero de Reyes, capítulo 19, versículos del 9 al 16. Allí entró en la cueva y pasó en ella la noche. Le fue dirigida la palabra de Yahvé que le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Él dijo, ardo en celo por Yahvé, Dios Sebaot, porque los israelitas han abandonado tu alianza, han derribado tus altares y han pasado espada a tus profetas. Quedo yo solo y buscan mi vida para quitármela. Le dijo, sal y ponte en el monte ante Yahvé, y he aquí que Yahvé pasaba. Hubo un huracán tan violento que hendía las montañas y quebrantaba las rocas ante Yahvé, pero no estaba Yahvé en el huracán. Después del huracán un temblor de tierra, pero no estaba Yahvé en el temblor. Después del temblor, fuego, pero no estaba Yahvé en el fuego. Después del fuego, el susurro de una breve brisa suave. Al oírlo, Elías cubrió su rostro con el manto, salió y se puso a la entrada de la cueva. Le fue dirigida una voz que le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió, ardo en celo por Yahvé, Dios Sebaot, porque los israelitas han abandonado tu alianza, han derribado tus altares y han pasado espada a tus profetas. Quedo yo solo y buscan mi vida para quitármela. Yahvé le dijo, anda, vuelve por tu camino hacia el desierto de Damasco, vete y unge a Hazael como rey de Aram, ungirás a Jehú, hijo de Nimsi, como rey de Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Mejolá, le ungirás como profeta en tu lugar. Qué lindo este texto, de que Elías espera que Dios se comunique con él, ahí en el monte Horeb, en el monte de Moisés, ¿ah? El monte santo. Y tal vez pensaba que en el huracán se le comunicaría, o en el terremoto, pero se manifiesta en un viento y una brisa suave, ¿ah? Entonces realmente es muy hermoso. Mónica. Mi hermano, una pregunta. ¿Cómo se manifiesta Dios ante Elías en el monte como él estaba ahí? ¿Qué significado tiene esa manifestación del Señor? Sí, ¿ah? Yo creo que cada persona se manifiesta de una manera distinta. Si tú miramos en la Biblia, a Abraham se le manifestaba en sueño, ¿no es cierto? A Moisés en la zarza ardiendo, o en el temblor y los truenos en el Sinaí, a Isaías en visión, ¿cierto? Pero a Elías se le manifiesta en una brisa suave, como decía, como se dice ahí, que está en la soledad, en el despojo total, no tiene nada. Él se encuentra con Yahvé en esta cosa, en el silencio, en la contemplación. Por eso que Elías es el padre de los contemplativos, de las personas que en el silencio se unen al Señor y se encuentran con Él, ¿ah? Yo creo que a lo mejor a nosotros Dios nos habla de otra manera, tal vez más a través de personas, a través de acontecimientos, a través de lectura o de textos del texto del Evangelio, pero Dios como decíamos en otros temas anteriores, tiene
se comunica personalizadamente con cada uno de nosotros. ¿Ah? Ujú. Sí. Sí. Entonces, nos encontramos entonces con que Elías Dios también le da una misión en este momento. Tiene que ungir a a dos reyes y tiene que nombrar a un sucesor a él. Y eso lo podamos escuchar en otro texto que vamos a tener aquí. ¿Sí? Lectura del primer libro de Reyes, capítulo 19, versículos del 19 al 21. Elías marchó de allí y encontró a Eliseo, hijo de Safat, arando con 12 yuntas de bueyes en fila, él con la última. Elías pasó junto a él y le echó encima el manto. Entonces Eliseo, dejando los bueyes, corrió tras Elías y le pidió: déjame decir adiós a mis padres, luego vuelvo y te sigo. Elías le dijo: vete, pero vuelve. ¿Quién te lo impide? Eliseo dio la vuelta, agarró la yunta de bueyes y los ofreció en sacrificio. Aprovechó los aperos para cocer la carne y convidó a su gente. Luego se levantó, marchó tras Elías y se puso a su servicio. ¿Ya? Entonces Dios inspiró a Elías de que eligiera a Eliseo y lo encontró arando con los bueyes, le echó el manto. Eso, yo creo que es el manto es como el signo del Espíritu de Dios que quiere traspasar a la otra persona, el signo de la elección. Y él pregunta si puede ir a despedirse de sus padres. ¿Ah? Y y él lo permite. Yo siempre escucho este texto, me acuerdo de que Jesús dice que no, ni siquiera eso, si él nos elige, eh, tampoco el que mira para atrás no es digno de mí, dice. Elías pudo despedirse de sus padres, ofreció un sacrificio al Señor, compartió con las personas que trabajaban con él y lo siguió. ¿Ah? Él lo siguió. Entonces, va a ver cómo va a compartir Elías es el espíritu que Dios le había entregado a él, cómo lo va a compartir con Eliseo. Tal vez ahora en este texto que vamos a escuchar se entiende eso. ¿Ah? No sé si podemos... Segundo libro de Reyes, capítulo 2, versículos del 1 al 15. Esto pasó cuando Yahvé arrebató a Elías en el torbellino al cielo. Elías y Eliseo partieron de Gilgal. Dijo Elías a Eliseo: quédate aquí porque Yahvé me envía a Betel. Eliseo dijo: vive Yahvé y vive tu alma, que no te dejaré. Y bajaron a Betel. Salió la comunidad de los profetas que había en Betel al encuentro de Eliseo y le dijeron: ¿no sabes que Yahvé arrebatará hoy a tu Señor por encima de tu cabeza? Respondió, también yo lo sé. Callad. Elías dijo a Eliseo: quédate aquí porque Yahvé me envía a Jericó. Pero él respondió: vive Yahvé y vive tu alma, que no te dejaré. Y siguieron hacia Jericó. Se acercó a Eliseo la comunidad de los profetas que había en Jericó y le dijeron: ¿no sabes que Yahvé arrebatará hoy a tu Señor por encima de tu cabeza? Respondió: también yo lo sé, callad. Le dijo Elías: quédate aquí porque Yahvé me envía al Jordán. Respondió: vive Yahvé y vive tu alma, que no te dejaré. Y fueron los dos. 50 hombres de la comunidad de los profetas vinieron y se quedaron enfrente a cierta distancia. Ellos dos se detuvieron junto al Jordán. Tomó Elías su manto, lo enrolló y golpeó las aguas que se dividieron de un lado y de otro, y pasaron ambos a pie enjuto. Cuando hubieron pasado, dijo Elías a Eliseo: pídeme lo que quieras
que haga por ti antes de ser arrebatado de tu lado. Dijo Eliseo, que tenga 2 partes de tu espíritu. Le dijo, pides una cosa difícil. Si alcanzas a verme cuando sea llevado de tu lado, lo tendrás. Si no, no lo tendrás. Iban caminando mientras hablaban, cuando un carro de fuego con caballos de fuego se interpuso entre ellos, y Elías subió al cielo en el torbellino. Eliseo le veía y clamaba, Padre mío, carro y caballos de Israel, auriga suyo. Y no le vio más. Asió sus vestidos y los desgarró en 2. Tomó el manto que se le había caído a Elías y se volvió parándose en la orilla del Jordán. Tomó el manto de Elías y golpeó las aguas diciendo, ¿dónde está Yahvé, el Dios de Elías? Golpeó las aguas que se dividieron de un lado y de otro, y pasó Eliseo. Habiéndole visto la comunidad de los profetas que estaban enfrente, dijeron, el espíritu de Elías reposa sobre Eliseo. Fueron a su encuentro, se postraron ante él en tierra. Este relato es súper misterioso, ¿ah? Primero que todo, Elías hizo todo un recorrido a través del Israel, ¿no es cierto? Hacia Jericó, Betel, Jericó, y atravesaron el Jordán. Y él abrió el Jordán con la fuerza, usando el manto, ¿ah? Y después de eso, entonces, sucede esto de lo que Eliseo le pide, que le dé 2/3, como que le dé la herencia, decían los comentaristas, del primogénito. Le pide mucho, le dice, pero sí dice, si tú me alcanzas a ver, cuando yo me vaya, vas a recibir este espíritu. ¿Ah? Entonces de repente aparece como un torbellino, como un carro de fuego, que lleva a Elías como hacia el cielo, y el manto, cae el manto en manos de Eliseo. Todo eso tiene un simbolismo según los comentaristas, y esas comunidades de profetas que habían ahí, parece como que sabían que Elías iba a ser arrebatado al cielo. ¿Ah? Y se lo dijeron varias veces, y Eliseo no quería abandonar a su maestro, padre y maestro. Y este relato es realmente misterioso, y que ha sido interpretado de diversas maneras. Me parece que, no sé si, Emilio, parece que querías preguntar algo. Sí, pero yo creo que lo respondió usted, hermana, porque acerca de los simbolismos que había en el texto. Ah, sí, pero si tú quieres, te podría agregar algo más respecto del simbolismo del mar del Jordán. Yo creo que es interesante el simbolismo del Jordán, porque nos recuerda mucho el paso del Mar Rojo, como Moisés, ¿no es cierto?, con su brazo abrió el Mar Rojo, o el paso del Jordán por Josué, que también con el Arca de la Alianza, la presencia de Dios en el fondo. Y ahora esto de que también con su manto, que lo golpea, y cómo las personas que comentan dicen, ¿cómo se sabe que Eliseo recibió el espíritu de Elías? Es porque el manto pudo abrir el Jordán. ¿Ah? Y eso no era poder de él. ¿Ah? Y lo otro es el carro de fuego, que es impresionante, porque las personas de las lecturas, que especialmente León Dufour decía que esto es una manifestación del poder de Dios, y un preanuncio de la ascensión del Señor. Un preanuncio. Y además tiene un sentido como escatológico, como en realidad las profecías, todas las profecías tienen varios sentidos.
un sentido del presente, uno inmediato y uno escatológico que tiene que ver con el fin de los tiempos. Y si ustedes se fijan, el profeta Malaquías anuncia que Elías va a volver, y en la cena pascual judía hasta el día de hoy se le hace deja un asiento libre porque puede llegar el profeta Elías, que es el profeta mesiánico, el que anuncia el Mesías. Y además, cuando el ángel Gabriel le anuncia a Zacarías que va a tener un hijo, él le dice, viene con el espíritu y el poder de Elías. ¿Ah? En el fondo, entonces, esta partida de Elías, esto de que no se haya encontrado su cuerpo, esto que haya, y que Eliseo no lo haya buscado porque tampoco lo busca, todo eso tiene un sentido que es un preanuncio de la venida del Mesías Salvador. ¿Ah? Entonces, realmente súper interesante. Y solamente para terminar, decir que Eliseo cumplió la misión que Dios le había encomendado, y realmente como que también hizo los milagros muy parecidos a los milagros que hizo Elías, resucitar a los muertos, multiplicar los panes y otras cosas. Entonces cumplió su misión. Así que realmente este tema ha sido, yo creo que interesante, es complejo, porque tiene mucho simbolismo, pero realmente hay que leer y hay que tomar todos los temas, ¿no es cierto? Que van en la línea de la historia de la salvación. Bueno, Gracias, hermano. no sé si Consuelo, ¿has preparado una tarea para el alma? Es una carta para Dios. Ah, En nuestros encuentros hemos conocido personajes bíblicos que como nosotros buscaban a Dios y se encontraban, vimos en la carpa, en el monte, en el templo, en la brisa. Ese encuentro siempre estaba con la contemplación, era en el silencio y a través de la palabra se hablaba. Y Dios siempre transmitía, estoy contigo. Una carta para Dios es lo que hoy les proponemos hacer para poder compartir la vida, un acontecimiento, comunicarse desde la alegría o el dolor, en una narración sencilla, dejando que la palabra fluya. Y después, cuando se haga la carta para Dios, les sugerimos guardarla en un sobre, con cariño, dentro de la Biblia, en el corazón, en el fondo. ya pues, te agradecemos la tarea esta. Está difícil, un poco difícil, pero bonita. Ya, pues queremos despedir entonces este encuentro con la oración final. ¿Mónica? Te pedimos, Señor, que la vocación profética recibida en el sacramento del bautismo permita que no nos avergoncemos de dar testimonio de ti en cada uno de nuestros ambientes y anunciemos el Evangelio a los que están a nuestro alrededor. Y del mismo modo, seamos capaces de denunciar todo aquello que se aleja de tus enseñanzas. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 Damos gracias al Señor entonces de haber compartido este día, este tema, tal vez sea complejo, pero importante y también muy actual. Y nos despedimos de ustedes hasta la próxima, donde seguiremos estudiando los demás profetas que van anunciando el Mesías prometido. Y esperamos que nos inviten y nos manden sus sugerencias, sus consultas a nuestro mail, escuela de la fe piedra blanca @gmail.com. Nos despedimos hasta la próxima 2 semanas que nos encontremos aquí nuevamente, y que el Señor los bendiga a cada uno de ustedes. Amén. Adiós, chao. Chao, hermano. Chao, Chao. bien. Chao. Chao.